Buenos días, profesor. Mi nombre es Belén Garrido y esta es mi presentación para el estudio de caso de Osvaldo Guayasamín. Para contextualizar, Osvaldo Guayasamín es un pintor ecuatoriano de carácter expresionista, aunque además ha trabajado visualmente con disciplinas como la escultura, la bisutería y el muralismo. Trabaja alrededor de temáticas como la ira, la miseria y la ternura, siempre de una mirada hacia América Latina. Escogí a este artista ya que en mi anterior trabajo mencioné mi interés por el arte que es socialmente crítico y me interesa particularmente comprender su obra. Para la realización de este estudio de caso me voy a referir a tres de sus series pictóricas. La primera es Huacañán, El Camino del Llanto, realizada entre 1945 y 1951. La segunda es La Edad de la Ira, realizada entre 1961 y 1970. Y la tercera es Mientras viva siempre te recuerdo, realizada entre 1996 y 1999. En cuanto a su modelo de producción, el artista destaca con 5 etapas principales. La primera es la etapa de la problematización, que es donde el artista idea la obra, contiene el motivo del porqué de su creación, problematiza y crea un concepto de acuerdo a lo que él quiere plasmar. En la etapa de la visualización, el artista imagina y al mismo tiempo va creando en su mente los elementos que conformarán la obra, la posición en la que será el retrato o la posición en la que estarán puestos los elementos. En la etapa del boceteado, él trabaja haciendo un montón de dibujos e ideas previas. Realiza croquis en menor escala para ir resolviendo lo que hará a gran escala posteriormente en acrílico. Él menciona que tiene miles de dibujos de detalles y de composiciones y que desde estos dibujos pasa a cuadricular y hacer la obra en una escala más grande. También es importante mencionar que cuando él hace retratos o obras de menor escala, no difiere mucho entre el boceteado y la confección, ya que no realiza bocetos preliminares y hace el boceto a mano alzada en el mismo lienzo en una especie de croquis que no dura más de un par de minutos, ya que lo importante para él está en la confección misma de la obra. En la etapa de la confección, el artista no mantiene un curso organizado de la obra, sino que, de acuerdo con lo expuesto por él en sus entrevistas, en medio de la confección de sus obras se da cuenta de que ciertas cualidades deben ser pintadas de un color diferente al que él tenía visualizado en un principio, ya que esto es lo que le emana en el momento, y esto le sucede particularmente cuando hace retratos de personas o retratos de lugares. En cuanto a la exposición, la mayoría de sus obras son creadas en su taller para posteriormente ser llevadas a galerías o a salas de exposición. Los criterios transversales que siempre están presentes en su obra es América Latina, particularmente la opresión del pueblo indígena, y el siglo XX marcado por las guerras bélicas y las consecuencias, aunque además temas recurrentes en su obra son la miseria y la ternura. Osvaldo Guayasamín nace en Quito, Ecuador, el 6 de julio de 1919. Su madre era mestiza y su padre era un indígena de sangre pura de origen quechua. Es el primero de 10 hijos. Su actitud artística se desarrolla desde muy corta edad. Él estudia en la Escuela de Bellas Artes de Quito y egresa con el título de pintor y escultor, aunque además tiene estudios en arquitectura. Él expone por primera vez aún como estudiante en 1942 y esta es una de las anécdotas más recurrentes en la bibliografía de Guayasamín, ya que a esta exposición llega el multimillonario Nelson Rockefeller. Él se impresiona con sus obras y le compra 5 cuadros. Esto más adelante lo ayudaría a insertarse en el mundo artístico en Estados Unidos y también continuar sus estudios allá. Dentro de sus atributos artísticos estaba también la confección de joyas. Estas joyas siempre estaban hechas desde un estilo precolombino. En torno a su experiencia previa, Guayasamín comienza a pintar desde los 10 años y desde esta misma edad comienza a vivir de su pintura. Él hacía en un inicio retratos de personas admirables para él, como Chaplin o Carlos Gardel, y también figuras del cine que eran famosas. Él vendía estos retratos sobre lienzos de cartón y los vendía en la Plaza de la Independencia de Quito. La identidad latinoamericana y su sangre mestiza es un tema sumamente importante para él, ya que bajo estas premisas Guayasamín construye su identidad artística. Uno de sus objetivos, según él, era alcanzar a retratar en su obra la realidad de América Latina. En cuanto a la anécdota de su infancia, él destaca que este es uno de los recuerdos más emotivos y vinculados a su identidad como artista, y es un recuerdo de su madre. Él relata haber estado desde pequeño estar tratando de copiar una postal del castillo de San Angelo de Roma. Esta postal tenía un cielo muy luminoso que él no lograba hacer.
Su madre, en la angustia de ver que él no podía lograr hacer este cielo tan claro, se saca un poco de leche de su seno y se lo entrega en un plato para ver si él, mezclando sus colores con el blanco de su leche, podía lograr hacer este cielo tan luminoso. En cuanto a sus intenciones artístico-visuales, el artista problematiza el contexto de América Latina y dentro de sus conceptos más abordados son la miseria, la angustia y el dolor del pueblo indígena y latinoamericano. Sin embargo, también rescata en algunas de sus series temas como la ternura y la mujer dentro de la sociedad en una defensa por visibilizar estas problemáticas. Guayasamín también tiene una tendencia a trabajar en serie y de acuerdo a lo dicho por él en sus entrevistas, él desde muy joven su idea era trabajar en serie ya que para él un solo tema no puede caer en un solo cuadro y trabajaba cuadros en serie para poder dar una amplitud a los conceptos que decidía trabajar. El artista tenía una gran admiración por Francisco de Goya y menciona que cuando tiene la oportunidad de conocer sus pinturas en persona, Goya se transforma en un puntal definitivo para su pintura. Además, también menciona tener una admiración por Picasso, pero no por su obra, sino por su carácter de hombre que se enfrenta a su realidad. El artista hace un llamado también a la unidad latinoamericana. Esto se refleja en su obra pictórica Huacañán. Y él dice que desde la Patagonia, desde México a la Patagonia, debe ser un mismo país. También cabe destacar de que él desde su juventud comienza a coleccionar arte precolombino y de la colonia. Con la cantidad de objetos que él coleccionó, pudo abrir un museo en su casa, que hoy es el Museo Guayasamín, y para él esta era una forma de decir que todo lo que tenía fue donado a su país. En cuanto a su actitud artística, se hace visible una presencia de una fuerte carga política en sus obras. Em, Hace una crítica hacia la injusticia que ha vivido históricamente el pueblo latinoamericano y el pueblo después de los conflictos bélicos. También él mantiene una seriedad con su trabajo, ya que para él ser artista, en sus propias palabras, es retratar limpiamente la realidad de su tiempo. Ahora me voy a referir a sus series pictóricas. La primera es Huacañán, El Camino del Llanto. Huacañán es una palabra quichua que significa el camino del llanto y esta es la primera gran serie pictórica de Guayasamín. La serie completa está hecha por 103 cuadros pintados en un lapso de 6 años y fue realizado después de que el artista recorriera desde México a la Patagonia. Esta serie pictórica está dividida en tres partes que son la época de los indios, la época de los mestizos y la época de los negros. En sus propias palabras, el artista quiso hacer una sinfonía de los hombres de América. La segunda gran serie pictórica es La Edad de la Ira. Tiene un total de 130 cuadros y denuncia las injusticias y la violencia a nivel mundial. La serie inicia la década de los 60 y para Osvaldo Guayasamín esta serie nunca sería concluida, ya que para él la violencia del hombre nunca terminaría. La tercera serie pictórica se llama Mientras vivo siempre te recuerdo, aunque también es conocida como La Edad de la Ternura. Y esta serie es una serie que Guayasamín le dedica a su madre y a las madres del mundo. En estos cuadros se puede apreciar colores más vivos que reflejan el amor y la ternura entre madres e hijos y la inocencia de los niños. Es un homenaje a la mujer de la tierra, una defensa a la vida y una defensa a los derechos humanos. En cuanto a los lenguajes visuales, el artista trabaja con lenguajes como la pintura, la escultura y la joyería, además del muralismo. Y en cuanto a sus estrategias visuales, como ya mencionado anteriormente, el artista trabaja con la creación de obras en serie, también realiza obras de gran tamaño y en la mayoría de sus obras él hace alusión a lo precolombino. Ahí se puede apreciar una imagen de el mural que se llama Imagen de la Patria de Osvaldo Guayasamín, que está en Ecuador. En cuanto a los temas que él trata de hacer un retrato de América Latina. Su obra siempre alude al retrato de la crudeza y a temas como la miseria, la pobreza, la angustia, la tristeza o el hambre. Y estos son temas contingentes en la obra de Guayasamín.
Sin embargo, el artista goza de un amplio espectro de temas, ya que también logra retratar la ternura y la compasión en sus obras. Él logra también realizar una crítica social a través de su obra y plasmar el dolor y la vulneración de América Latina. Esto también bajo el contexto de un siglo XX marcado por las guerras, las dictaduras y la tortura. En cuanto a sus referentes, el artista menciona a Francisco de Goya como una de sus mayores inspiraciones e influencias. Goya también declara que conocer las pinturas de Goya en persona es una de las experiencias más tremendas de su vida. Manifiesta que este acercamiento con Goya se convierte en un puntal definitivo para la creación de su pintura. Guayasamín también fue asistente y ayudante de José Clemente Orozco, que es un muralista muy famoso mexicano, y es él quien le enseña a pintar al fresco y de él aprende también muchas técnicas que más adelante utilizará en su pintura. En tanto al contexto de producción y circulación, este es variable, ya que el artista trabaja individualmente en su taller, sin embargo también realiza obras con un equipo de trabajo, ya que hay pinturas o murales de mayor tamaño que necesitan ser cuadriculadas y movilizadas para que el artista los pinte. En cuanto al contexto de circulación de su obra, estas han sido expuestas en espacios como galerías de arte, museos, salas de exposición, y también realizó más de 200 exposiciones individuales. Las últimas exposiciones que hizo fueron en el Palacio de Luxemburgo en París y el Museo Palais de Glais en Argentina. Muchas de sus obras están siendo expuestas permanentemente en el Museo Guayasamín y la Capilla del Hombre. Ambas instituciones fueron creadas por el artista. El Museo Guayasamín expone todo el conjunto de colecciones precolombinas y de la época de la colonia que el artista coleccionó durante toda su vida, además de diferentes obras visuales también de su autoría. En tanto, la Capilla del Hombre, este es un espacio arquitectónico creado como un homenaje al ser humano, especialmente al pueblo latinoamericano con sus sufrimientos, sus luchas y sus logros. Si bien el artista fallece antes de ver este proyecto terminado, este espacio fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural del Estado ecuatoriano y aquí también se exponen permanentemente obras del artista. En cuanto a los factores de factibilidad, el artista ocupa materiales simples y que son cotidianos para él, y debido al tiempo que él lleva siendo pintor, utilizar estos materiales ya son cotidianos, y estos materiales son como el acrílico o las acuarelas, y ya están familiarizados con el estilo del artista. El trabajar obras de gran tamaño también requiere una ayuda de un equipo de trabajo, debido a que las planchas de madera son pesadas y necesitan ensamble para aumentar el tamaño del lienzo. Esta sería mi presentación para el estudio de caso de Waldo Guayasamín. Muchas gracias.